Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente de nuestras queridas celebridades turcas. Yo soy y estoy aquí como siempre para traerles lo último y más jugoso del momento. ¿Listos para un cafecito virtual y una buena dosis de salseo? Porque hoy, la cosa se pone interesante. Hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no está junta, sigue dando de qué hablar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, muchos de ustedes aún suspiran por ese romance de ensueño que nació en los sets de Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en Latinoamérica. La química era innegable, la magia traspasaba la pantalla y parecía que su amor era un cuento de hadas hecho realidad. Pero como muchos cuentos de hadas, este también tuvo su final. Una separación que dolió a muchos fans y que hasta el día de hoy sigue generando especulaciones. Y es precisamente sobre esas especulaciones de lo que vamos a hablar hoy. Porque el título es fuerte, lo sé, Hande Erçel revela todo, aún ama a Kerem Bürsin. Impactante, ¿verdad? Pero antes de que salgan corriendo a comentar siempre lo supe, o jamás volvieron, quiero aclarar que vamos a analizar la información que tenemos, las pistas que han surgido y sobre todo, el contexto en el que se han dado estas declaraciones o insinuaciones. Porque en el mundo del espectáculo, como bien sabemos, nada es lo que parece y a veces, las verdades se esconden detrás de capas y capas de marketing, relaciones públicas y, por supuesto, sentimientos muy profundos. Ahora, antes de empezar con todo el meollo del asunto, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjenos un like si les gusta el contenido que preparamos para ustedes con tanto cariño. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al chisme. La separación de Hande y Kerem, como ya dije, fue un golpe duro para muchos. Después de un romance público lleno de viajes, demostraciones de afecto en redes sociales y proyectos profesionales juntos, la noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría. Los motivos, como suele suceder en estos casos, no fueron del todo claros. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban mantener la relación, de presiones mediáticas. En fin, la receta perfecta para que un amor, por más fuerte que parezca, termine por resquebrajarse. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Hande enfocada en su carrera como actriz, participando en nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices turcas más populares del momento. Y Kerem, por su parte, también ha continuado con sus proyectos, explorando nuevas facetas como productor y guionista, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Pero claro, el fantasma del pasado siempre planea sobre ellos. Cada vez que alguno de los dos da una entrevista, cada vez que se les relaciona con alguien más, la pregunta siempre es la misma: ¿qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Habrá alguna posibilidad de reconciliación? Y aquí es donde entra en juego el título de nuestro vídeo. ¿De dónde sacamos esta afirmación de que Hande aún ama a Kerem? Pues bien, la verdad es que no hay una declaración textual, una entrevista donde Hande diga abiertamente sí, sigo enamorada de Kerem. No, no la hay. Pero sí hay una serie de indicios, de señales, de interpretaciones de sus acciones y declaraciones que han llevado a muchos a pensar que, efectivamente, el amor aún no se ha extinguido por completo. Uno de los puntos clave que alimenta esta especulación es la actitud de Hande. A pesar de que ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, incluyendo su actual pareja, Hakan Sabank, muchos observadores notan una cierta distancia, una falta de pasión, en comparación con la intensidad que mostraba cuando estaba con Kerem. Las fotos con Hakan, aunque bonitas y elegantes, no transmiten la misma chispa, la misma conexión que se veía en las fotos con Kerem. Es como si faltara ese brillo en los ojos que solo el verdadero amor puede encender. ¿Recuerdan esas fotos de Hande y Kerem viajando por el mundo, riendo a carcajadas, mirándose con adoración? Esa conexión palpable parece ausente en sus apariciones con Hakan. Además, Hande ha sido muy reservada a la hora de hablar de su relación con Hakan. A diferencia de lo que ocurría con Kerem, donde no dudaba en compartir momentos de su vida personal en redes sociales, con Hakan ha mantenido un perfil mucho más bajo. Esto, para algunos, es una señal de que aún no está completamente comprometida con esta relación, de que aún guarda un espacio en su corazón para Kerem. ¿Acaso no es sospechoso que, después de tanto tiempo juntos,
Ande no comparta las mismas demostraciones públicas de afecto que si tenía con Kerem? ¿Será que simplemente está protegiendo su privacidad, o hay algo más profundo detrás de esta discreción? Otro elemento a tener en cuenta son las reacciones de Ande ante preguntas sobre Kerem. En algunas entrevistas, cuando se le ha preguntado indirectamente sobre su expareja, ha respondido con evasivas, con una sonrisa nerviosa o incluso con un brillo especial en los ojos que ha despertado la sospecha de muchos. Evidentemente no podemos leer la mente de Ande, pero su lenguaje corporal, sus expresiones faciales, a veces dicen más que 1000 palabras. ¿Recuerdan esa entrevista donde le preguntaron sobre el éxito de Senkal Camp? Su respuesta fue general, pero cuando se le mencionó el nombre de Kerem, su mirada cambió por un instante como si un recuerdo la invadiera. Detalles como este son los que alimentan la teoría del amor persistente. Y luego están los fans, por supuesto. Los fans de Anker, como se conocía a la pareja, son legión. A pesar del tiempo transcurrido desde su separación, siguen manteniendo viva la esperanza de una reconciliación. Analizan cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada gesto de Ande y Kerem, buscando pistas que confirmen sus sospechas de que aún hay amor entre ellos. Crean teorías, comparten montajes de fotos y vídeos, y se niegan a aceptar que su cuento de hadas haya terminado definitivamente. Son como detectives del amor, buscando migajas de esperanza en cada esquina. Y aunque a veces sus teorías puedan parecer descabelladas, no podemos negar su pasión y su dedicación a la causa Anker. Pero no todos son especulaciones y teorías conspirativas. También hay que tener en cuenta la versión oficial, la que nos dan los protagonistas. Tanto Ande como Kerem han declarado en varias ocasiones que su relación terminó en buenos términos, que se guardan un gran respeto y cariño mutuo, pero que simplemente sus caminos tomaron direcciones diferentes. Han pedido a los fans que respeten su decisión y que dejen de alimentar falsas esperanzas de reconciliación. Y seamos sinceros, es lo más sensato que pueden decir. En el mundo del espectáculo, mantener una imagen pública positiva es crucial, y admitir cualquier tipo de arrepentimiento o sentimiento romántico residual podría generar aún más controversia y presión mediática. Y es que al final, solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Solo ellos conocen los motivos de su separación y los sentimientos que aún puedan tener el uno por el otro. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos especular, interpretar señales y, por supuesto, soñar con un final feliz que tal vez nunca llegue. Es como ver una película romántica y esperar que los protagonistas se reencuentren al final, aunque la realidad a menudo sea mucho más compleja y menos cinematográfica. Sin embargo, hay algo que es innegable: el impacto que tuvo su relación en el mundo del espectáculo turco y en sus fans. Su amor fue real, fue intenso y fue público. Y eso, por mucho que intenten negarlo, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la memoria de quienes los admiraban. Fueron la pareja del momento, la personificación del amor verdadero en la pantalla y fuera de ella. Su relación generó un fervor pocas veces visto en la industria turca, y su separación dejó un vacío que muchos fans aún no han logrado llenar. Entonces, ¿Ande aún ama a Kerem? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor sigue siendo un tema recurrente en la prensa del corazón, que sus fans aún suspiran por ellos y que, mientras haya una mínima posibilidad, la esperanza de una reconciliación seguirá viva. Y en el mundo del espectáculo, donde la fantasía y la realidad se entrelazan constantemente, la esperanza es lo último que muere. Pero para añadir más leña al fuego de las especulaciones, en las últimas semanas han surgido nuevos rumores que han avivado aún más las esperanzas de los fans de Anker. Se ha filtrado información de fuentes cercanas a Ande que sugieren que la actriz no está del todo contenta con su relación actual. Al parecer, la falta de conexión emocional con Hakan Sabancı la estaría llevando a replantearse sus sentimientos y a recordar con nostalgia los momentos que compartió con Kerem Bürsin. Estas fuentes anónimas aseguran que Ande extraña la espontaneidad y la pasión que caracterizaban su relación con Kerem. Mientras que Hakan es un hombre exitoso y sofisticado, su relación con Ande carecería de esa chispa y esa conexión profunda que sí existía con su expareja. Según estas fuentes, Ande se siente a veces como si estuviera viviendo una vida que no es del todo suya, atrapada en las expectativas de la alta sociedad y alejada de la autenticidad que tanto valoraba en su relación con Kerem. Además, se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en un futuro cercano. Aunque no hay nada confirmado,
algunos productores han manifestado su interés en reunirlos en un nuevo proyecto, conscientes del gran atractivo que tienen como pareja en la pantalla. La idea de volver a verlos juntos interpretando a personajes enamorados ha desatado la euforia entre los fans de Anker, quienes sueñan con que esta oportunidad sirva para reavivar la llama del amor entre ellos. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo a menudo los rumores terminan convirtiéndose en realidad. Y si hay algo que hemos aprendido de la historia de Hande y Kerem, es que su relación es capaz de sorprendernos en cualquier momento. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la situación sentimental de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo una interpretación de la información que tenemos disponible y que, al final, solo ellos conocen la verdad. En resumen, hemos analizado las posibles señales que apuntan a que Hande podría aún tener sentimientos por Kerem, la actitud reservada de Hande en su actual relación, las reacciones de Hande ante preguntas sobre Kerem, la esperanza inquebrantable de los fans de Anker, la versión oficial de ambos sobre su separación y los nuevos rumores que sugieren que Hande no está del todo feliz con su relación actual. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande aún ama a Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Déjenos sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y, por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sigan disfrutando de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.